Hola, desde hace unos años que imparto anualmente un seminario centrado en la preparación, la elaboración y la integración de los estados expandidos de conciencia. Un estado expandido de conciencia puede ser algo grandioso, una experiencia de un estado expandido de conciencia. Puede transformar la vida de una persona o puede ser nada, simplemente algo anecdótico tal vez. Y esto depende de cómo cada persona es capaz de encajar esta experiencia. Es decir, las experiencias en sí mismas, esto que tanto vendemos ahora, las experiencias en sí mismas no son importantes. Lo que es importante es lo que cada uno es capaz de hacer con sus experiencias. De ahí que también una experiencia sublime, como puede ser la muerte, como puede ser una experiencia catártica, impulsada por respiración holorénica o por psicodislépticos, no sirve de nada si uno no sabe qué hacer con ella. De ahí que, por ejemplo, el curso que imparto anualmente es presencial. Yo no es que esté en contra de la transmisión de información telemática o online, como se llama con este anglicismo, pero hay temas que no hay cómo enseñarlos ni cómo transmitirlos si no es presencialmente, ¿no? Entonces, en otras sociedades, por ejemplo, es la propia cultura, las tradiciones, el contacto con los mitos, con las leyendas, lo que enseña a las personas qué hacer con estas experiencias de expansión de conciencia. Porque en otras sociedades ha sido tradicional usar sustancias psicoactivas o buscar la experiencia mística. Y las personas no tienen que ir a cursillos para esto. Es la propia cultura la que se lo enseña, ¿no? Porque creen en los mitos, conocen las leyendas, etc. Entonces, a veces veo personas que han pasado por experiencias de expansión de conciencia y me recuerdan una historia de un pez. ¿Sabéis? Había un pececito joven que le habían hablado mucho de las maravillas del océano, de los 1000 colores que hay, de las 1000 formas de vida, y quería tener una experiencia importante, ¿no? Una experiencia sublime. Y fue a buscar a un pez anciano y le dijo: oye, mira, tú que has viajado tanto, que tienes fama de ser un pez sabio, por favor dime, ¿dónde está el océano? Porque he oído hablar tanto de las maravillas que hay en el océano que quiero vivir yo también una aventura y ir a conocerlo. Y el pez anciano le dijo: el océano, pues está aquí, es esto. Y el joven le dijo: no me has entendido, que lo que quiero es vivir una experiencia profunda. Y me han hablado mucho del océano y de las 1000 formas y maravillas y colores y luces que hay. Oye, por favor, dime, ¿dónde está el océano? ¿Cómo se puede ir? Y el anciano lo volvió a repetir: pues esto es el océano, ya estás en él. Y el pez joven le insistió otra vez, ¿no? ¿Cómo se va al mar? Y el anciano le volvió a decir lo mismo: pero ya estás en el mar. Y al final el pez joven dio la vuelta y se marchó. Dijo: este anciano ya no piensa bien, ¿no? Esto es agua, todo esto es agua. Yo lo estoy preguntando por el mar. Entonces, a veces este cuento me recuerda experiencias que escucho de personas que han tenido un estado expandido de conciencia pero no han sabido qué hacer con él, ¿no? Por eso es tan importante la presencialidad en estos cursos. Por ejemplo, para preparar la experiencia, pues una experiencia de expansión de conciencia puede cambiar, como he dicho antes, la vida de una persona, literalmente. Pero esto implica un cambio de términos de referencia, un cambio de simbología, de metáforas del mundo. Y esto no es algo que se pueda aprender o no se puede aprender fácilmente a través de libros, ni de webinars, ni de programas, sino que la preparación para una experiencia de este tipo debe incluir, por ejemplo, el contacto directo con la persona que va a llevar la experiencia, ¿no? Debe buscar la empatía entre el paciente o el grupo que va a pasar por la experiencia y la persona que la va a guiar. Hay personas que después de la experiencia de trance se sienten confusas, angustiadas, no saben qué hacer con aquello que han vivido, y en parte es porque han tenido una mala preparación. Entonces, en primer lugar, hay que prepararse para estas experiencias. Yo os digo, y esto implica, como mínimo, aceptar que va a haber que abrirse
a lo que los antropólogos llamamos el conocimiento corporizado, que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que se recibe, se percibe, se instala en cada una de las células del cuerpo, ¿no? Es como cuando uno se enamora. Por mucho que haya leído sobre el enamoramiento antes de que haya visto películas y que a lo mejor ha estudiado ensayos de psicología profunda, hasta que uno no se enamora y no corporaliza esta experiencia, no sabe exactamente lo que es y lo que significa estar enamorado. En segundo lugar, después de la preparación, viene la experiencia en sí, la expansión del estado de conciencia. Repito, sea propulsado por lo que sea. Y una vez salimos de esta experiencia de lo inefable, de lo desconocido, hay que elaborarlo. O sea, precisamente lo desconocido que no imperceptible es desconocido porque no sabemos qué hacer con ello. Y debe traducirse. Digamos, estas experiencias del inconsciente profundo, si queremos usar un término de psicología analítica, son experiencias que no tienen un orden sintáctico, no tienen una temporalidad, son caóticas, son atemporales, son divinas, si uno quiere llamarlo así, ¿no? Pero para poder hacer algo con ellas debemos primero elaborarlas, lo cual significa, repito, traducirlas a un lenguaje que sea perceptible. Y este lenguaje puede ser música, puede ser pintura, puede ser danza, puede ser un lenguaje más académico, más psicológico, pero hay que traducirlo. Es decir, lo mismo que cuando soñamos. Cuando sueñas, en los sueños no hay un orden. Es magma, digamos, es el inconsciente, está todo mezclado. Y lo que hacemos cuando anotamos los sueños, si es que nos interesan después analizarlos e interpretarlos, lo que hacemos es poner orden en esta expresión del inconsciente tal como sale, que no sería comprensible. Entonces, el segundo paso es la elaboración. Y para elaborar una experiencia de expansión de conciencia hay que tener una gran carga cultural, ¿no? Porque se puede elaborar, como digo, desde muchas maneras, utilizando muchos lenguajes, muchas expresiones, muchas metáforas. Y la persona que ayuda al que ha pasado por la experiencia a elaborarla debe tener una gran carga de conocimiento artístico, simbólico, psicológico por descontado, incluso mitológico, espiritual. Y luego viene el tercer paso, que es la integración, ¿sabes? Preparación, elaboración e integración de la experiencia de estados expandidos de conciencia. Y la integración es un proceso muy delicado, es un proceso muy complejo también. Es decir, no hay una definición unívoca de lo que es la integración de lo desconocido, del inconsciente, de lo que uno experimenta tras un estado expandido de conciencia. Y la integración debe ser dinámica. Allí no valen manuales ni protocolos, ya que en último término lo que integramos o lo que intentamos integrar, digamos, es el resultado de la adaptación de la persona a este mundo que ha descubierto tras abrir las puertas de la percepción, como decía Huxley, ¿no? Entonces, el proceso de integración consiste en recoger todo lo que ha experimentado, después de haberlo hecho comprensible, de haberlo elaborado, y tratar de ponerlo en un lugar que sea útil para la persona, que sea un lugar adecuado en su vida, que sea favorable. De ahí que una buena integración a veces convierte en un paso definitivo en el proceso evolutivo de una persona, una experiencia que a lo mejor no ha sido ni tan solo demasiado espectacular, pero la integración lo consigue. Es decir, con la integración actualizamos nuestro potencial como seres humanos, nuestro potencial psicológico, creativo, espiritual, y con ello nos sanamos, aprendemos de distintas dimensiones de la realidad, maduramos también psicológicamente. De ahí que este seminario largo, por otro lado, de 4 o 5 días, depende del año, de 4 o 5 días de convivencia intensa, es un seminario que para mí es imprescindible, tanto para las personas que tienen interés en experimentar estados expandidos de conciencia, como, mucho más, por supuesto, para las personas que pretenden dirigir como terapeutas o como guías de desarrollo personal, por ejemplo, o como coach, que se llama ahora, dirigir las experiencias de otros y ayudarlos a prepararse primero, a elaborar la experiencia para que les sea comprensible y después a integrarla. Así que
Os espero en el seminario anual sobre preparación, elaboración e integración de los estados expandidos de conciencia, presencial. Y durante el seminario también realizamos pequeñas experiencias para que sea un proceso de aprendizaje realmente práctico. Os espero.